Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de justificar, de encontrar una fórmula muy importante que se llama la fórmula de Euler, que es esta que está aquí recuadrada. Y una vez que hayamos justificado esta fórmula, vamos a encontrar la identidad de Euler. Esta identidad de Euler es una identidad que tiene una particularidad muy importante, es que relaciona dentro de los números complejos, que es el campo más general de los números que podemos o que vamos a trabajar, nos relacionan los 5 números muy importantes. El 0 y el 1, números enteros o naturales, el número e y el número pi, que son números irracionales, y un número imaginario, la unidad, mejor dicho, la unidad imaginaria. O sea que nos relaciona pi, el i, el 1 y el 0. O sea, las cinco números muy importantes en la matemática están relacionados a través de esta forma. Bien. Para encontrar, vamos a hacer la demostración, o vamos a encontrar esta justificación de que e a la ix es igual a coseno de x más i seno de x, que a priori visto así, no sé ustedes, pero a mí me cuesta bastante imaginarme que esto es lo mismo que esto. Para ello, antes de proseguir con esta demostración, vamos a mencionar algunas definiciones, algunas cositas en matemáticas, por ahí las tenemos olvidadas, o a lo mejor no lo hemos visto, para entender al 100% la deducción de esta fórmula. Y vamos a decir, o vamos a explayarnos un poquito en esas definiciones, y luego volveremos sobre nuestra fórmula, que es esta fórmula base de este video, el cual lo vamos al finalizar el video lo vamos a ver demostrado en su totalidad esta fórmula. Bien, para ello, primeramente, vamos a un segundito, vamos a pasar a la próxima página y vamos a hablar un poquito de lo que es una identidad matemática. O sea, básicamente, una identidad matemática son, digamos, dos objetos matemáticos, podríamos decir, que aparentemente no son iguales, pero son iguales. O sea, matemáticamente están escritos en forma diferente, el objeto 1 y el 2, pero resulta que ambos objetos son iguales. Eso es lo que llamamos identidad matemática. Lógicamente, hay identidades muy sencillas e identidades más complejas, como toda cosa. Y también depende, si algo es complejo, depende del grado o el nivel que tengamos nosotros en cuanto a matemática, el desempeño que hayamos tenido. O sea, no era lo mismo nosotros en primer año que en segundo o que en tercero, obviamente. Digamos, si nos dicen 5 es igual a 6 menos 1, y cualquiera va a decir sí, obviamente, es lo mismo. Porque a la izquierda tenemos un 5 y a la derecha tenemos un 6 menos 1, que en principio, si nosotros no supiéramos hacer esa resta, diríamos, a ver, a la izquierda tengo un 5 y a la derecha tengo un 6 menos 1, que no es lo mismo. Y obviamente, cuando uno va aprendiendo un poco más, dice, sí, es sumamente obvio que es lo mismo. Bueno, nos pasa en todos los niveles eso, ¿verdad? Si se nos presentaba esta formulita o esta ecuación algebraica, a más b al cuadrado, que sabemos todos que es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. O sea, esta
si nosotros no supiéramos el desarrollo de un cuadrado, si esto a lo mejor nos lo presentaban en primer año, al principio cuando empezamos nuestro profesorado, y nos presentaban, nos decían que esto igual que esto, y bueno, por ahí a lo mejor dudábamos, porque a lo mejor inclusive por ahí nos olvidábamos del término. Muchas veces hemos cometido el error de distribuir esta potencia sobre la suma y decir que esto es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ya a esta altura sabemos que esto es igual que esto y nos resulta obvio que esto es igual que esto. Pero, como decimos, no siempre nos lo ha resultado esa obviedad. Esto es una identidad matemática, porque esto aparentemente está escrito de una manera muy distinta a esta. Sin embargo, representan lo mismo. Otras identidades, no sé, que 1 es igual al seno cuadrado más coseno cuadrado. Es una identidad. Es más, a veces, si en algún momento nos dicen que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa, bueno, ahora uno va a decir sí, obviamente que sí, pero antes, cuando nos enseñaron por primera vez trigonometría, uno podría decir, no, pará, a mí me habían dicho que seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, no que el seno era la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Bueno, es otra identidad. O que la tangente de alfa es seno sobre alfa, seno sobre, bueno, acá va coseno, ¿no? También confundí, seno sobre coseno. O que el seno de alfa es igual al seno de alfa más 2πn con n entero. O que la tangente cuadrada de alfa más 1 es igual a secante cuadrada de alfa. Estas son identidades. Me expresan lo mismo aquí a la izquierda que a la derecha. Pero está expresado de una manera distinta. Y como decía, hay identidades que nos resultan a simple vista obvias y otras que no tanto. O sea, esta que estamos trabajando, que es una, normalmente uno la suele llamar fórmula porque se demuestra que esto igual que esto, pero también sería una especie de identidad, ¿no es cierto? Decir que esto expresa lo mismo que esta fórmula, de la derecha. Como decíamos, esta es una identidad que me da la sensación de que no es tan obvia su igualdad. Bien, entonces, tengamos en cuenta, tengamos presente que el concepto de identidad es matemática, ¿verdad? En definitiva es un objeto con otro objeto que aparentemente son distintos, pero resulta que son iguales. Están expresados de la misma manera, perdón, están expresados de diferente manera, pero representan lo mismo. Otra cosita que tendremos que tener en cuenta para este video es acordarnos, lógicamente creo que lo recordarán, pero por las dudas, que en el caso de un número complejo, nosotros representábamos un número complejo a través de un punto en un plano complejo, donde en ese plano complejo teníamos dos coordenadas. Una parte aquí, que era la parte real, la representábamos normalmente con A, y aquí teníamos la parte imaginaria, que era B. Por lo tanto, este punto lo podíamos representar en el plano complejo como A más B, eso lo hacíamos en forma binómica, que sería esta, en forma de par ordenado, o también lo podíamos representar en forma polar, donde esto R era la longitud de esta, y θ era el ángulo este que formaba el par ordenado, o sea, este elemento con respecto al eje positivo de las X. Bien, estas tres formas habíamos visto que no había mayor inconveniente porque era distintas formas de representar lo mismo. Y por último, teníamos la forma trigonométrica, que era esta, que tampoco teníamos
grave dificultad para representarla, porque, digamos, si esto era R, si lo multiplicamos por el coseno, nos da este cateto. O sea, que A sería R por el coseno. Y B era R por el seno, por I, porque estamos sobre el eje imaginario. Por lo tanto, si esto es igual que esto, que es igual que esto, que es igual que esto es lo mismo que esto. Y teniendo en cuenta que R es igual a R al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado, y θ es el arco tangente de B sobre A. Aquí tenemos otra identidad, ¿verdad? O sea, es lo mismo representado de una manera distinta. Pero, como decíamos, estas identidades ya a esta altura de nuestra carrera son totalmente viables, son totalmente fácil de determinar y no nos trae ningún inconveniente. Pero nosotros habíamos dicho, en álgebra 1, cuando vimos complejo, que había otra forma de representar, que era esta, que era la forma exponencial, que era una forma sumamente cómoda para trabajar cuando trabajábamos con números complejos, todo lo que fuese multiplicación, división, potencias, raíces, logaritmos. Por lo tanto, era importantísima esta forma de expresar un número complejo. Pero lo habíamos aceptado, o sea, habíamos dicho que esta expresión era exactamente igual que esta. Eso lo habíamos aceptado, no lo habíamos demostrado. Eso es lo que nosotros ahora vamos a demostrar. Si nosotros habíamos dicho que esta expresión era igual que esta, acá está R, obviamente que lo que nosotros no habíamos demostrado y habíamos aceptado era que este paréntesis es exactamente igual a esta parte. O sea que a la I θ es igual a coseno de θ más I seno de θ. Que no es ni más ni menos lo que nosotros queremos demostrar hoy en nuestra fórmula de Euler, ¿verdad? Nada más que acá en vez de θ hemos puesto X, que E a la IX es igual a X. Por eso, ha llegado un punto que creo que es necesario que nosotros demostremos que un número complejo, aparte de esta forma, también lo podemos representar de esta manera y no solo aceptarlo. Insisto, para ello vamos a lograr, o vamos a decir, o vamos a justificar que esto es exactamente igual a lo que está acá en el paréntesis. Bien. Para hacer esa justificación, ustedes van a ver que en general, si quieren buscar la justificación de esa formulita de Euler, van a encontrar dos formas de justificación. Uno que es por serie y otro aplicando ecuación diferencial. Vamos a ver primero por la justificación por serie. En realidad, más que verlo por la justificación por serie, solamente se lo voy a mencionar porque no es la forma que me interesa en este momento que lo justifique. Y por otro lado es la que van a encontrar en la mayoría de las partes. Por eso que después nos vamos a abocar a la otra justificación que no lo van a ver tan a menudo en cualquier tutorial o algo por el estilo. Rápidamente, como decíamos, como series no es un tema que nosotros no lo vemos en nuestros espacios curriculares, lo vamos así a tocar muy de costadito, como quien dice. Pero básicamente se puede demostrar la fórmula de Euler, que sería esta que está aquí, a través de la aplicación de series. ¿Una serie qué es? En definitiva, es una sucesión de formulitas que esas están de alguna manera concatenadas a través de signos más o menos. De esas series hay distintas series. Las más populares son la serie de Taylor, la serie de Fourier, hay un montón de series. Que en general, obviamente otras series, ¿no es cierto? Pero uno puede hacer una aproximación a través de series de Taylor, serie de Fourier. Una de las más comunes es hacerlo a través de la serie de Taylor. En el caso de la serie de Taylor, el polinomio que uno usa para hacer la serie son polinomios
polinomios, son polinomios, no, en el caso de Fourier usa términos trigonométricos, senos y cosenos. En el caso de Taylor usa polinomios de grado x1, x2, x3, x4, a medida que la serie va siendo más exacta, de alguna manera ese grado de polinomio va creciendo. Se puede comprobar que si uno a la expresión o a la función e a la x la quiere desarrollar por serie Taylor en el punto x igual a 0, esa expresión es exactamente igual a esta serie. Obviamente que a medida que uno toma más elementos, la precisión es mayor, porque la serie es convergente. O sea, hay toda una teoría, o sea, a través de series, ¿no es cierto? Uno de los criterios que esa serie tiene que converger, no tiene que diverger. Como decíamos entonces, una forma de representar e a la x es a través de esta serie. El coseno se representa por esta serie y el seno se representa por esta. Como les decía, no vamos a justificar esto porque no lo vamos a ver el desarrollo o la justificación de esta fórmula a través de serie. Simplemente se lo estoy mencionando para que ustedes, si en algún momento lo necesitan, recuerden un poquito este video y vayan a algún tema de matemáticas que trabaje el tema de series y lo vean con más profundidad. Pero rápidamente, si ustedes agarran a este valor, o sea, a esta serie la multiplican todas por y. O sea, en vez de tomar x, en realidad no la multiplicamos por y. En vez de tomar la variable x, que es una variable, o sea, esta serie sea variable real, igual que esta y esta. Pero nada impide que esta variable, en vez de ser un número real, sea un número complejo, un número imaginario. Si reemplazamos este x, que es un número real, por y por x, y x va a ser un número imaginario. Bien, si nosotros reemplazamos x por x, y acá ponemos y acá ponemos y acá ponemos y en todas las x acá lo reemplazamos por ix. Discúlpenme, acá ponemos ix, mientras que acá solamente ponemos x, y acá también ponemos x. Y a esta la multiplicamos por y. Empiezo nuevo. Acá, en vez de poner la imagen de x, ponemos la imagen de, o el valor de y por x. Por lo tanto, acá vamos a poner ix e ix. Esta la dejamos como está. Y esta expresión multiplicamos a esto por y, o a esto por y. ¿Por qué? Porque después yo quiero sumar esto con esto, y ver si la suma de esto más esto multiplicado por y es igual a esto en el punto ix, para justificar esta fórmula. ¿Está bien? Si ustedes hacen ese reemplazo, lo único que tienen que tener en cuenta que aquí le va a quedar y, acá le va a quedar por y, acá le va a quedar por y, acá no le va a quedar tal cual como está, y acá cuando pongan en vez de y, en vez de x, pongan y por x, acá le va a quedar y por x, o sea, esto le va a quedar un 1. Acá le va a quedar y por x, acá le va a quedar y cuadrado por x. Y así sucesivamente. Y x todo al cubo, y x todo a la cuarta, ¿verdad? Si ustedes se fijan que aquí tienen términos todos positivos, pero como en unos casos le van a quedar y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4, se le van a ir alternando. Recuerden que las potencias del número imaginario eran y al cuadrado menos 1, o sea, tienen 1, y al cuadrado, que es menos 1, y al cubo, que es menos y a la cuarta, que es más 1, y a la quinta, que es más y a la sexta, que es menos 1, y así sucesivamente. Cuando ustedes van haciendo esos reemplazos, van a ver que exactamente se les reproduce este más este por y, me da exactamente esta serie. O sea, esta serie más esta serie, y si la multiplicamos por y la sumamos ambas,
me dan esta serie evaluada en el IX. Dicho de otra manera, se puede probar perfectamente de esa manera, que a la IX es igual a coseno más I por el seno de X. Bueno, eso sería rápidamente probado desde el punto de vista serie. Pero no era eso simplemente fue un tips, digamos. No era nuestra finalidad probar la fórmula de Euler a través de serie, sino hacerlo a través de ecuaciones diferenciales. Y bueno, acá tenemos que hacer también una pequeña salvedad, porque nosotros ecuaciones diferenciales todavía no vimos. Vamos a ver un poco de ecuaciones diferenciales allá por cuarto año, en la parte de matemática en las ciencias, donde dejamos una partecita de esa materia como para hablar un poco de ecuaciones diferenciales, ya que es un tema muy extenso, podríamos decir que es una parte de la matemática que nos podría llevar, no sé, un año entero como para empezar a entender un poquito todo lo que es ecuación diferencial. Aquí simplemente necesitamos aplicar un poquito de ecuaciones diferenciales, un paso muy básico. Por ello vamos a dar un bosquejo como para entender que una ecuación diferencial y nada más que eso. Este video es simplemente para, como decíamos, para entender de lo que me están hablando, nada más. No es ni por asomo dar una clase de ecuación diferencial, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos o sea, nosotros en general trabajamos con una ecuación, que algo es igual a otra cosa que está a la derecha sin igual, ¿verdad? De ahí la palabra ecuación. En primer año decíamos, no sé, una ecuación 2 por x más 1 igual a 3. Entonces despejábamos x y de ahí evaluábamos, a ver, por ejemplo, yo le digo, 2x, acá en amarillo, 2x más 1 igual a 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Buscando un x que cuando lo multiplique por 2 y le sumo un 1 me dé el 3. Eso es resolver la ecuación, satisfacer esta ecuación. Claro, esta era una ecuación muy sencilla, pero después teníamos ecuaciones un poco más complejas, donde acá está x en vez de aparecer a la 1, nos apareció un 2 elevado al cuadrado, y veíamos que ya se nos empezaba a complicar más, y ni que hablar cuando apareció un seno dando vueltas, seno de x. Pero básicamente, resolver la ecuación siempre era encontrar un número que satisfaciera esta igualdad, ¿verdad? O sea, buscar un número, en este caso, por ejemplo, esta ecuación sería buscar un número que cuando yo lo elevo al cuadrado, multiplico por 2, le sumo en 1 y me dé un 3. Bueno, puede ocurrir que en vez de trabajar con números, o sea, que la incógnita nuestra aquí sea un número, no sea un número, sino sea una función. O sea, también que nuestra incógnita sea una función y las derivadas de su función. O sea, alguien nos podría haber dicho, bueno, a ver, fíjense, en vez de plantear esto, yo digo, bueno, busquemos una función que cuando le sumemos su derivada, primera, me dé x, por decir algo. Entonces yo tengo que buscar una función, y a esa función, cuando yo la derive, y sume esas dos cosas, me dé el resultado de x. ¿Qué estoy haciendo ahí en contra? Es, de alguna manera, despejar las funciones f que me quede igual a algo. Entonces yo, para resolver esto, tendría que arreglármelo, como acá teníamos que arreglárnoslo para encontrar x en función de decir, bueno, tengo que poner x igual y todo lo otro pasarlo a la derecha. Acá también tenía que poner f de x igual a algo que me quede todo aquí a la derecha. O dicho de otra manera, buscar una función que cuando yo la reemplace acá, la deriva acá, la sume, me dé x. O sea, la lógica es exactamente la misma que acá. La lógica es la misma, pero obviamente
se complica muchísimo porque a su vez estas ecuaciones uno las puede ir armando de distintas maneras. Uno acá puede poner un coeficiente, como en este caso que hay un 1, que es constante, pero acá podemos tener una función. Lo mismo que acá. Y acá está igualado a una función que es x, pero podría ser una función mucho más compleja. O la podemos igualar a 0. O sea, inclusive esta derivada es una derivada de f de x prima, f prima de x, o sea, la derivada de y respecto a x, pero podría ser que f fuera una función de dos variables, o sea, la derivada de f respecto de y o la derivada de f respecto de x. ¿Qué quiero decir con esto? Que las posibilidades son muchísimas que se nos presentan para resolver una ecuación donde aparece la función y sus derivadas de la función. Además, pueden aparecer la función, las derivadas y la integral. No puede ser una ecuación íntegro diferencial. Bien, como les decía, resolver eso es un capítulo aparte de la matemática. Por lo tanto, lo único que pretendemos, como lo hemos dicho al principio de este video, es dar una premisa para entender cuando hablamos de una ecuación diferencial a qué estamos haciendo referencia. O sea, en una ecuación diferencial estamos haciendo referencia, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial muy, muy sencilla, dentro de las más sencillas, ¿ven? Esa es su forma general, así como, por ejemplo, teníamos un polinomio del grado n o de grado 2 que lo poníamos a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Bueno, esta sería la forma general de una ecuación diferencial. Pero esa ecuación diferencial tiene la particularidad de ser de una sola variable, porque ahí es función de x, y es función de x, y es función de x, y está igualado a una función de x. No sé, un ejemplo sería 2i' más 3x y igual a 4. Entonces el eje de x sería 4. A ver, se los voy a poner acá. O sea, un ejemplo, por ejemplo, sería 2i' más, perdón, no i cuadrado, i', ¿no? Más 3x y igualado a 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar una función, que cuando esa función la multipliquemos por 3x, y a esa función la derivemos, la multipliquemos por 2 y sumemos todo eso, nos da un 4. Bien, en este caso, la f de x sería un 4, una función constante, pero acá, en vez de haber puesto un 4, podría haber tenido, no sé, 4 seno de x, o 28 logaritmos de x, o lo que sea acá, como una función. Fíjense que acá lo que acompaña a este término es una constante. Lo que acompaña acá al término donde está la función derivada de una función. O sea, aquí podemos tener funciones o términos constantes, acá podemos tener funciones o términos constantes, acá podemos tener funciones o términos constantes. Por eso, en su forma general, lo que acompaña cada una de las derivadas lo hemos puesto como una función. Función y igualada a otra función. De alguna manera esto es una forma más general. Como les digo, si yo tuviera... Esta función es más sencilla que esta, porque acá hemos reemplazado esta función por una término constante, y lo mismo acá. Bien, esto técnicamente sería una función con coeficiente variable de orden n, porque la derivada es n, de una variable. Y esa ecuación diferencial es no homogénea, porque no está igualada a 0, sino que está evaluado a algo a la derecha, que en este caso particular tampoco es constante, sino una función. ¿Sí? Bien, esta es una ecuación diferencial. Medianamente compleja, podríamos decir. Ni la más compleja, ni la más sencilla. Pero es una ecuación diferencial que, si uno supiera manejar este tipo de ecuaciones diferenciales, ya uno puede resolver muchísimos problemas en la vida práctica. En la física, o en la biología, etcétera, etcétera.
Bien. Miren, ¿se acuerdan cuando nosotros resolvíamos una integral? Por ejemplo, vamos a tomar una integral sencilla. Nosotros decíamos que la integral de y de x era una función y grande, tal que cuando deriváramos y grande nos diera y chica. Pero cuando derivamos esto era esto, o sea, la integral de x al cuadrado, que era un tercio de x al cubo más e, porque cuando derivamos esto, nos daba x al cuadrado. Eso era como habíamos hecho la derivada, como habíamos definido una ecuación diferencial. Perdón, una integral. Si ustedes se fijan, ¿qué estamos buscando? Esto que acabamos de decir, vamos a tratar de relacionarlo con esta fórmula. Nosotros estamos buscando una función que cuando la derive nos dé esta función. O sea, nosotros estamos buscando una función y que cuando y' tiene que ser igual a esto. Esto estamos haciendo. Entonces, fíjense que esto es una forma muy sencilla de esto que está acá. Esto lo podríamos asociar con esto que está acá rojo, ¿ves? O sea, donde acá el n es 1, porque es la derivada primera, pero podría decir la derivada segunda, tercera o cuarta. O sea, es la derivada primera, y sería esta forma, esta parte. O sea, esto es esto que está acá. Y está igualado a quién? A esta función, que es esta que está acá. O sea, esta y chica, que es lo que teníamos acá, sería esto que está acá. Y está a su x, que podría llegar a ser una función, en nuestro caso particular, es un número, el 1. O sea que esta función, esto, es lo mismo que está acá, en forma que sería un caso particular de esto que es la general. Y esto lo podemos acá reemplazar por esto que está acá. Entonces, cuando nosotros calculamos esta integral, o esto, o nos pedían, encuentre la integral de x cuadrado diferencial de x, y nosotros lo resolvíamos, alguien nos podría haber dicho, resuelva la ecuación diferencial de esta, que está acá. 1 por y' de x igual a x al cuadrado. Si hubiésemos tenido que resolver esto, lo hubiésemos hecho de la forma como siempre hacemos para encontrar la integral. Y si hubiésemos querido resolver esto, ¿qué hubiésemos dicho? Hubiésemos tenido que buscar una función que cuando nosotros la deriváramos, justificara esta igualdad. Eso es resolver una ecuación diferencial. Eso es una ecuación diferencial y eso es resolver. O sea, buscar una función que verifique la ecuación. Así, exactamente de la misma manera, como habíamos dicho, si yo tengo la función esta, 4x más 2 es igual a 0, y lo resolvíamos por Bhaskara, con menos b más menos b cuadrado, era buscar un x, y cuando ese x lo metiésemos acá, hiciéramos toda esta cuentita, nos diera 0. Eso era resolver una ecuación. Bueno, resolver una ecuación diferencial es buscar una función que cuando lo metamos en la función, en la ecuación, ¿verdad? La verifique también de la misma manera que verifica esta amarilla. Tiene que verificar este rojo. En este caso, estamos haciendo eso, ¿ven? Entonces estamos buscando una función, que es esta, que cuando lo metemos acá, verifica, porque la derivada, esto derivado, es exactamente el cuadrado. Por lo tanto, encontrar una integral, de alguna manera, es resolver una ecuación diferencial. Pero acá tenemos un problema. Esta ecuación diferencial no es única, porque podríamos tener la solución de esta ecuación diferencial, podría ser un tercio de x más 2, o podría ser un tercio, perdón, de x al cubo más 2, o podría ser un tercio de x al cubo más 4,
o de 1/3 de x al cubo más c. Por lo tanto, tenemos una función que no era inyectiva. Y nosotros sabemos que cuando tenemos una función que no es inyectiva, nos trae bastante dificultad. Pues si nosotros en una función tenemos dos entradas y tenemos una misma salida, o sea, para esta entrada tenemos esta salida y para esta entrada tenemos esta salida, no hay problema. Pero cuando nosotros quisiéramos recorrer este camino al revés, si le metemos algo por acá, ¿qué sacamos? ¿Esto o esto? Famosa función y igual a x al cubo. La inversa era raíz de x. Teníamos más raíz de x menos raíz de x. O sea, el siempre problema de que una función, cuando no es inyectiva, no podemos encontrar la inversa. O tenemos que, de alguna manera, ser muy cuidadosos y elegir un camino para diferenciar de un camino del otro, digamos. O sea, tenemos que elegir un camino o el otro, en el caso de las raíces. Para encontrar la función inversa de x al cuadrado, decía, bueno, tomamos la rama superior y trabajamos con más raíz de x, o tomamos la rama inferior con menos raíz de x, para que se convirtiera nuevamente en una función. Bien, ¿cómo hacemos para solucionar aquí? Dando una condición inicial, decir, bueno, esta es la familia de curvas que me cumplan con la condición esta. Entonces tengo muchas posibles soluciones. Si yo quiero determinar una solución en particular, doy una condición inicial. Que digo, bueno, cuando x, porque una condición inicial, cuando x vale 0, que es la condición inicial, y vale tanto, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, cuando y vale 0, perdón, cuando x vale 0, y vale 2. Por lo tanto, evalúo en esta función esa condición. Pongo acá 0 y acá pongo igual a 2. Lógicamente, estamos dando un ejemplo tan sencillo que por ahí hay cosas obvias, pero en línea general se hace eso. Se evalúa la función en 0 y se la evalúa acá en el punto de la condición inicial. O sea, 0, 2. Y de ahí despejamos la constante, que obviamente aquí es 2. Por lo tanto, la solución de esta ecuación con la condición inicial igual a 2, la única solución es esta. Hay una sola solución. Bien, eso lo podemos extender a todas las ecuaciones diferenciales. A todas las ecuaciones diferenciales hay alguna forma de encontrar una sola solución. En el caso particular de ecuaciones de esta forma, cuando son ecuaciones diferenciales en derivada segunda, tercera, cuarta, enésima, las condiciones iniciales son n. O sea, siempre la cantidad de condiciones iniciales que hay que dar corresponden con el valor de la derivada. Como acá la derivada es una sola, hay que dar una sola condición inicial. ¿Y dónde uno da la condición inicial? En la función. Si tuviéramos derivada segunda, daríamos una condición inicial en la función y en la derivada de la función. ¿Está? Bueno, eso un poquito en forma general, como les digo, ya lo vamos a ver con cierto detenimiento cuando corresponda en movilización matemática de cuarto. Pero en líneas generales, un poquito como, para hacer un resumen muy apretado, de ecuación diferencial sería algo similar a lo que les he expresado en estos 5 minutos. ¿Qué vamos a necesitar nosotros para lo que tenemos que resolver ahora y encontrar la fórmula Euler? Solamente recordar que para una ecuación diferencial de orden 1, o sea, que aparezca la primera derivada y su función, solamente tenemos que establecer una condición inicial. Y esa condición inicial, ¿en dónde la establecemos? En la función, no en la derivada. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial y establecemos la condición inicial en su función, la solución es única. No hay dos, no hay tres, hay una sola. ¿Estamos? Eso es lo que
a modo de resumen, tenemos que rescatar de estos párrafos que yo les he enunciado. Es muy importante que lo tengan presente eso, ¿sí? Entonces recordemos, ecuación diferencial de orden 1, o sea que aparece la función y su derivada, para que la solución sea única, la resolvemos y luego evaluamos, damos una condición inicial en la función original, no en su derivada. Bien. Vamos a hacer esa demostración. Miren. A mí se me ocurre armar esta función. F de tita igual E a la I tita. Y esta otra función, F de tita igual a coseno más I seno de tita. La función amarilla, la función verde. Fíjense que estas funciones no son funciones, no es una función de variable compleja, una función de variable real, porque tita es un real. Tiene componentes complejos, porque tiene una i, pero esto es constante. Por lo tanto, la función es como esta e, una constante. Esta también es una constante. O sea, para nosotros la función es solamente función de tita. Y como tita es un número real, es una función con elementos complejos, pero a función real. Bien. La derivada de esto, bien sabemos que es e por la derivada de lo que está en el exponente. Como estamos derivando respecto de tita, será i por e a la i tita. Esa es la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora resulta que e a la i tita, ¿quién es? F de tita. Por lo tanto, la derivada la puedo poner como i por f de tita. Perfecto. Vamos a ver esta función. Vamos a derivar. La derivada de esto, el coseno es menos seno. Y la derivada del seno es el coseno multiplicada por i, porque este i, insisto, es una constante. Esta función i, f, yo voy a multiplicar a la izquierda por i, y voy a multiplicar a la derecha por i. Por lo tanto, me queda i por coseno, y esto i cuadrado por seno. Como sabemos que i cuadrado es menos 1, esta expresión nos queda esta. Por lo tanto, i por f de tita nos queda esta expresión. Si ustedes miran, esta expresión que está acá es la misma que tengo acá, ¿verdad? O sea que i f de tita es lo mismo que f' de tita. ¿Qué es lo que puse acá? Bien, ¿a qué he llegado? Que esta función, como tal, responde a esta ecuación diferencial. Y esta expresión, esta función, como tal, responde a esta ecuación diferencial. O, sorpresa, esta ecuación diferencial es la misma que esta. Por lo tanto, las soluciones de esta tienen que ser la misma de esta. Si yo aparte garantizo que esta función, como condición inicial, con tita 0, es igual que esta función con tita 0. Por lo que le estuve diciendo recién, ¿verdad? O sea, dos ecuaciones diferenciales de cualquier orden, pero particularmente de orden 1, que tengan las mismas funciones evaluadas en la condición inicial igual, no hay otra que tengamos una sola solución. Si nosotros evaluamos esta función en tita 0, esto es 1. F de 0 verde es 1. Y f de 0 amarillo también es 1. Esto es 1. Y esto es 0. Porque seno de 0 es 0. Seno de 0 es 1. Por lo tanto, f amarillo en 0 es 1. Y f de verde en 0 es 1. Luego las dos condiciones iguales son las mismas. Por otro lado, responden a la misma ecuación diferencial. Entonces no me queda otra que esta expresión es exactamente igual a esta expresión. O sea, fíjense que para yo determinar que esto es igual que esto, yo lo que tendría que haber hecho es una posibilidad de hacerlo así muy caseramente. Decir, bueno, evalúo este en 0. Veo que me da igual. Pero después eso no me garantiza que esto es igual que esto. A lo mejor son iguales las funciones, estas dos funciones
no sé, en 0, pero no en todos los puntos. Yo tendría que repetir esto hasta el infinito para evaluar en esta y en esta, que siempre son iguales. Como eso es imposible, evalúo en un punto, que lo tomo como condición inicial, y luego veo que esta responde a la misma ecuación diferencial que esta. Por ende, si tienen las mismas condiciones iniciales y las mismas ecuaciones diferenciales, las ecuaciones no pueden ser distintas. Esta verde es igual que esta amarilla. Por lo tanto, esto es una identidad. Esto está expresado de una manera y esto está expresado de otra, pero las dos significan lo mismo. Por ende, acabamos de demostrar la famosa fórmula de Euler, que nos dice que E a la I tita, acá es un tita, no es tita, yo me confundí. E a la I tita es igual a coseno de tita más I seno de tita. O sea que esta verde es igual a esta amarilla. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos demostrado acá, rápidamente, muy fácilmente, llegamos a la identidad de Euler. Si nosotros tomamos el número -1 y lo expresamos en forma polar, el -1, ¿cuánto tiene de módulo? 1. ¿Y el ángulo cuánto vale? Pi. Entonces yo reemplazo acá, pongo E a la I pi. Acá pongo coseno de pi más I por el seno de pi. Y por el seno de pi es 0. Coseno de pi es -1. Por lo tanto, E a la I pi es -1. Lo paso para allá. Y aquí E a la I pi más 1 es 0. Acabamos de encontrar la fórmula de Euler. O la identidad de Euler. Bien. Entonces, como vemos, acabamos de demostrar algo que hasta ahora lo habíamos aceptado y habíamos dicho que un número complejo lo podemos expresar de toda esta manera y también en esta forma exponencial. O sea, hemos logrado encontrar que esta expresión es idéntica a esta, es la fórmula de Euler. Y esta fórmula nos deriva rápidamente en la identidad de Euler, que me relaciona uno de los 5 números más importantes de la matemática.